Y ya está con nosotros en estudio el ex fiscal de Corte. Estamos hablando de Jorge Díaz, como lo habíamos anunciado al comienzo de Ciudad Viva. Un gusto que esté con nosotros aquí. Gracias El gusto es mío. por venir. Muchas gracias por la invitación y disculpan por la hora, son fechas complicadas. No, ni que hablar. Además, qué lindo poder vivir diciembre de la mejor manera, saliendo de las corridas, pero con tanta para celebrar cierres de años, de cursos y demás, y hay que estar con los chiquilines, que sin es duda. Importante. Uno de los temas centrales por los que queríamos convocarlo tiene que ver con la acumulación de hechos que vienen dados, por ejemplo, por el caso Astesiano, sus derivaciones, la acumulación de episodios. Y a mí me gustaría una primera impresión suya respecto a cómo evalúa cómo se viene desarrollando el caso y, sobre todo, el rol que están teniendo las instituciones involucradas. Y estoy hablando de grandes instituciones, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fiscalía, como una primera mirada. Bueno, en realidad yo no puedo hablar del caso en sí porque desconozco el contenido de la investigación. O sea, lo que no sería correcto que yo me pronunciara sobre cómo se está llevando el caso porque lo desconozco y entonces no corresponde que haga evaluaciones al respecto. Lo que sí como ciudadano además formado en cuestiones jurídicas, tenemos una situación que es a ver, la comunicación hacia afuera, demos por cierto que está todo bien en el funcionamiento de la investigación. La comunicación hacia afuera, o sea, lo que los ciudadanos reciben, en realidad es poco claro, es muy entreverado, hay versiones contradictorias. La comunicación no ha sido absolutamente transparente, un día se dice una cosa, otro día se dice otra, y eso va generando en la opinión pública, en primer lugar, una gran confusión, porque no sabe qué es lo que está pasando, tampoco tiene los conocimientos jurídicos como para poder evaluar determinadas situaciones, y cuando la información no es clara, eso genera más dudas, más desconfianza. Y lamentablemente cuando la información no es clara, en un país como el Uruguay, las teorías conspirativas aparecen automáticamente. A veces cuando la información es clara aparecen, cuando no es clara aparecen mucho más. Y evidentemente eso ha generado un estado de situación que no es el más adecuado, sobre todo teniendo en cuenta en que usted en el Estado tiene organismos o sea, los organismos de justicia, Poder Judicial y Fiscalía son organismos de contralor contramayoritario. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted tiene en el Estado organismos que son mayoritarios, es decir, aquellos que son electos o reelectos o que están sometidos su permanencia en el cargo al escrutinio popular. Es decir, son electos y cada cierto tiempo hay una reelección o no. Es decir, podemos los ciudadanos cada cierto tiempo evaluar y decidir si ese barco sigue, si no sigue, si cambiamos de comandante del barco, digamos. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Intendente, Intendencias y todos los juntas departamentales y todos los órganos que son de elección directa. Los organismos de la justicia no están sometidos, son contramayoritarios, es decir, su designación no es por elección popular y su permanencia en el cargo no depende del escrutinio popular. Entonces allí hay un tema de legitimación de esos organismos del Estado frente a la ciudadanía, y esa legitimación, al no tener el aval popular, por decirlo de alguna manera, por no ser de designación directa, de designación por esa vía, sino por otros mecanismos, la legitimación surge de la forma de designación, claro, y también de dos aspectos que son absolutamente fundamentales en una democracia, que es la transparencia y la motivación de las decisiones. Es decir, los organismos contramayoritarios de control, que además porque son organismos de control de los organismos mayoritarios, necesitan transparencia, actuar con imparcialidad en el caso del Poder Judicial, actuar con objetividad en el caso de la Fiscalía y motivar las decisiones. Claro. Lo que pasa hoy, en este caso en particular, que hay mucha información que aparece porque evidentemente existió una filtración de parte de supongo yo, quiero creer que no fue desde la Fiscalía, me parece que esa información sale de otro lado, pero bueno, no importa de dónde sale, su veracidad no ha sido cuestionada.
los periodistas hacen su trabajo, porque el trabajo del periodista es encontrar una noticia y publicarlo, punto. O sea, hay que ser alguien que se enoja con el periodista. Sí, el periodista tiene la mala costumbre de que cuando tiene una información la publica. El banquero tiene la mala costumbre de prestar plata y después querer cobrarla. Es decir, cada uno tiene su función. En el caso, justamente hablando de fiscalía, hablando de filtraciones, hablando de esa manejo... Pero permíteme terminar. Esa información que se filtra evidentemente genera también más confusión, porque cada uno de nosotros la interpreta como le parece, en función de los elementos que tiene, y lo que vemos es que hay un gran ruido, no hay mucha transparencia, no está claro. Es verdad que tampoco, al ser la investigación reservada en algunos aspectos, tampoco puede haber mucha claridad, pero no ha sido clara la comunicación. O sea, no sabemos cómo se filtró, no sabemos si Astesiano borró o no borró los archivos, si lo borró, porque hay como diferentes versiones que lo borró la policía. Hay un tema que el ciudadano tiene que entender. Cuando uno incauta un teléfono celular, es decir, primero tiene que tener una orden de incautación. El fiscal le debe pedir al juez una orden de incautación y una orden de registro. Son dos órdenes diferentes. En este caso, aparentemente no había ni orden de incautación ni orden de registro, sino que una entrega voluntaria, que primero se dijo que estaba condicionada, después que no. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No estoy cuestionando el accionar, digo, simplemente hay mucha confusión, hay mucho ruido y eso genera en la ciudadanía desconfianza. Por lo menos suspicacia. Es que en una sociedad como la nuestra, que generalmente las teorías conspirativas uno las tira arriba de la mesa y florecen, aparecen con mucho más fuerza cuando no se sabe muy bien qué es lo que está pasando. Claro, y justamente con respecto a lo que venía diciendo, preguntarle concretamente, también como fiscal de corte, digo, cómo ve el rol que está teniendo en este caso la Fiscalía, que también ha tenido varias declaraciones a la prensa, pero también hasta incluso desde las redes sociales, quizás aportando eso, a esas diferentes versiones. Yo no puedo, no me queda cómodo opinar sobre cómo está funcionando la Fiscalía. La Fiscalía tiene sus autoridades, está funcionando normalmente. Tenemos una situación como país, una situación compleja, porque la verdad se ha dicho, hace un año y poco que el cargo de fiscal de corte está vacante, y el Poder Ejecutivo no ha cumplido con su obligación, que es de designar a un nuevo fiscal de corte, sea el doctor Gómez o quien sea. Es decir, la Constitución establece que es el Poder Ejecutivo quien designa al fiscal de corte con venia del Senado de la República. Y hasta ahora el Poder Ejecutivo no le ha solicitado al Senado de la República la venia para designar a nadie. Claro, pero está bien el uso, por ejemplo, la salida en medios o la salida, los comentarios a través de, siendo una investigación reservada de las redes. Eso yo creo que lo tiene que evaluar el jerarca de la institución, que es quien tiene que hacer la evaluación. Nosotros siempre, digo nosotros, cuando yo estuve al frente de la Fiscalía, nosotros siempre pretendimos que los fiscales rindieran cuenta de su actuación y dieran las explicaciones. Obviamente dentro del marco de lo que establece la Constitución de la República, la ley y demás. Si esto está dentro o fuera, es algo que debe evaluar el jerarca de la institución, y la verdad no me corresponde a mí opinar, porque ya bastante me ha costado sacarme el rótulo de fiscal en un año que ya llevo fuera de la institución como para opinar. Y además no corresponde, creo que son las autoridades. Acá dentro de la Fiscalía hay un jerarca, que es quien tiene que evaluar eso, y obviamente está el sistema político, que de alguna manera también debe evaluar el funcionamiento de las instituciones. Yo vuelvo a repetir, el hecho de que haya un cargo que esté vacante durante más de un año, más allá del enorme esfuerzo que está haciendo el doctor Gómez por ponerse la mochila al hombro y cargar con ella, evidentemente genera una situación que no es la regular, no es la normal, no es la que debería ser. Claro. Debería el sistema político ya haberse puesto de acuerdo y haber designado un fiscal titular. Y con respecto, le quería preguntar a la... Bueno, no sé cuál es la versión final, ¿no? Pero si se podía, si la Fiscalía aceptó excluir los WhatsApp o los chats del presidente de la República. ¿Es habitual que se pueda llegar a dar o es la investidura lo que pudo haber hecho ese acuerdo? ¿Se puede hacer eso en una investigación que recién está comenzando? Yo no sé si existió el acuerdo o no. Lo que se... A ver, para que la ciudadanía entienda, yo le tengo que explicar cómo es normalmente el funcionamiento en una hipótesis X, no en esta en concreto.
En una hipótesis cualquiera, si el fiscal quiere que se detenga a una persona, se le incaute el celular y que se le aperture su celular, es decir, se pueda acceder a los datos, le tiene que pedir al juez 3 órdenes. La orden de detención, la orden de incautación del celular como objeto y la orden de registro, de apertura y extracción de los registros. En general, tiene que haber una cadena de custodia, hay un agente que es quien incauta el dispositivo, se firma un acta de incautación, eso se traslada, por cada policía que pasa a ese aparato tiene que haber un pasaje y tiene que haber una cadena de custodia, que es un documento donde se va anotando por dónde va pasando, quién lo recibe y quién lo entrega eso, hasta que llega Policía Científica. Policía Científica es quien realiza la extracción del material y resguarda el contenido total y le manda una copia a la Fiscalía, porque esa cadena de custodia tiene que llegar a que si mañana hay un juicio, el juez que reciba eso tiene que tener la certeza de que acá no hubo ninguna modificación, ninguna alteración, o sea, que hay una integridad de la evidencia. Puede pasar, en cualquier caso, en un caso X, y de hecho en Uruguay no es muy común, pero a nivel internacional pasa que yo le incauto el celular a Pilar Tejero. Pero le incauto el celular porque quiero investigar si ella está vinculada a determinada actividad delictiva, no para saber toda la vida de Pilar Tejero. Entonces ahí se le puede pedir al juez y el juez puede disponer, bueno, que se le incaute el celular, que se lo aperture, pero que se investigue solo eso y se extraiga solo eso, dejando lo otro de lado. ¿Por qué? Porque evidentemente acá hay en colisión 2 derechos, el derecho a investigar y el derecho a la intimidad. Entonces, cuando hay una situación de colisión de derechos hay que ponderar y resolverlo. No es muy común en Uruguay, es mucho más común en el extranjero. Pero todo eso debe estar registrado en las órdenes de solicitud de incautación, de solicitud de apertura, qué es lo que se busca, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso, siempre debe mantenerse lo que se conoce como la integridad de la evidencia. Es decir, esa evidencia, desde el momento en que es capturada, de que es colectada, no puede ser modificada, no puede ser alterada. A mí me causa estupor escuchar que se borraron chats. Porque desde el punto de vista jurídico, ¿qué integridad tiene esa evidencia? Eso podría llegar incluso a tener repercusiones en la utilizabilidad o en la licitud de la prueba. A ver, eso es otra historia, porque después hay cómo juegan las defensas, etc. Pero bueno, a ver, no sé si pasó. Claro. Porque la pregunta, o sea, si usted me pregunta, digo, yo no sé lo que pasó. No, yo Entonces, digo, si ocurrió, como digo, no sabemos lo que pasó. ¿Fue un error? No. ¿Fue un error pedir que se excluyan los chats del presidente? ¿O aceptar que se excluyan? Es que primero tengo que saber qué pasó. Bueno, lo que pasa es que el condicional nos lleva a un terreno peligroso porque de repente no fue eso lo que pasó. Yo lo que creo es que se puede incautar un celular, se puede aperturar y se puede extraer solo una información parcial, no total. Eso se puede hacer, si efectivamente así está dispuesto. No porque sea el presidente de la República. Puede ser Jorge Díaz, abogado, y mañana a mí me incautan el celular porque me están investigando por una presunta actividad delictiva, pero en mi celular está no solamente la presunta actividad, está en la base de datos de todos mis clientes. Y la información respecto de mis clientes que es absolutamente reservada y está protegida por el secreto profesional. Entonces, imagínese usted el escándalo que se puede ver si en una actuación le incautan un teléfono a un abogado, cosa que de hecho ya pasó y nadie protestó, y a mí me llama la atención, en el caso Sendoya, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿le incautan el celular a un abogado? Allí está toda la base de datos de sus clientes, y eso es información protegida por secreto. Entonces, ¿puedo extraerle todo? Y la respuesta yo le diría que no, que la extracción debería ser parcial. Entonces, ahora, eso en términos generales, saliéndonos del caso Astesiano, porque en realidad no sabemos qué pasó. Eso tendría que estar escrito, en algún momento tendría que estar escrito. Yo supongo que sí, que una fiscal con la experiencia que tiene debe estar todo registrado. Yo partiría de la base de que está todo bien, sin perjuicio de que, bueno, una vez que se tenga toda la información, quienes tengan que acceder a ella y quienes tengan que analizarla, analizarán. Yo lo quería preguntar ahora, usted además de fiscal de corte fue juez de crimen organizado. ¿No es algo que se está poniendo en cuestión ahora, no es demasiado amplio lo que está surgiendo como para una fiscalía
no tendría que ser derivado. Pienso, aún el Frente Amplio lo ha planteado, bueno, separar, y creo que se aceptó, separar la causa del espionaje político como una causa aparte, ¿no? Es decir, ¿no tendría que ser derivado a delitos complejos? Bueno, eso es responsabilidad exclusiva del fiscal de corte. O sea, el fiscal de corte establece claramente, o sea, la ley orgánica establece que el fiscal de corte tiene la potestad de establecer directivas generales respecto a cómo se distribuyen las cargas de trabajo entre las diferentes fiscalías. Pero le pregunto según su experiencia. En general siempre se pueden hacer divisiones de una investigación, de hecho permanentemente se hacen divisiones de investigación, en general siempre se mantiene dentro de la misma unidad fiscal, es decir, no hay traslado a otras unidades fiscales. Porque acá hay dos cuestiones que también están en juego y que se deben de ponderar. Una es, bueno, la necesidad de la especialización por un lado, pero por otro lado también está que hay alguien que ya viene trabajando en ese tema y que obviamente tiene un volumen de información y de conocimiento que si usted lo pasa para otro lado, lo divide, en términos generales se pierde, va a tener una curva de aprendizaje, digamos, la nueva unidad fiscal, que habrá que evaluarlo. Todo eso lo evalúa básicamente el fiscal general y en particular a través de una oficina, que es la Oficina de Depuración, Priorización y Análisis, que es la que hace esa evaluación y en última instancia distribuye los asuntos. También es verdad que cada fiscal puede recurrir a esa decisión y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con que se me saque este asunto o con que se me dé este asunto, y puede recurrir y en última instancia es el fiscal general el que decide. Bien, Díaz, yo le quería preguntar... Eso en términos generales. Sí, sí. En este caso concreto, lo que pasa es que... Yo las preguntas que le hago también es apelando a su experiencia, a su pasaje por la fiscalía en el cargo que el tuvo. fraccionamiento de una investigación en función de las diferentes líneas, como se dice, con la investigación, es perfectamente natural. La experiencia indica, o lo que uno ve habitualmente, es que siempre se trata, yo creo que el doctor Gómez utilizó una frase de no cambiar de caballo a mitad del río o algo por el estilo, siempre se trata de mantenerlo dentro de la misma unidad, los efectos de no perder, o sea, tiempo en el proceso de investigación. Por otro lado, alguien podría decir, bueno, no, pero quizás mejor que pase a una unidad especializada. Bueno, la evaluación en el caso concreto, quien la debe realizar es la propia Fiscalía a través de esta oficina o, en última instancia, el propio fiscal de corte. Acá uno de los aspectos centrales de esto que ha tenido como muchas derivaciones, empezó por un tema de pasaportes rusos a rusos, digamos, y sigue ampliándose, pero hay mucho que ver o está muy mencionado, involucrado el Ministerio del Interior. Y también se ha cuestionado que no se haya separado del cargo a quienes han llevado investigaciones de urgencia y tal. Es decir, eso tendría que también ser un pedido de Fiscalía, el separar, por ejemplo, del cargo a gente que ha aparecido en los chats. Pienso hasta aún mismo en el caso de espionaje, ¿no? Que quienes todos están vinculados y quienes llevan adelante la investigación, ¿no tendría que ser asuntos internos del Ministerio del Interior? Jurídicamente quien define eso es el Ministro del Interior. O sea, el Ministerio del Interior es quien, en última instancia, es el jerarca administrativo de todo el Ministerio del Interior y es el que resuelve ese tipo de cosas. Habitualmente, no es algo que pase todos los días, pero no es tampoco algo extraño que el fiscal que lleva adelante la causa a veces le puede pedir al fiscal general y el fiscal general del Ministerio del Interior que trabajar con una unidad u otra. Eso pasa. Y en términos generales, en mi experiencia, el Ministerio del Interior acepta esa sugerencia o ese pedido si las razones que se le esgrimen son de peso. Es decir, nosotros habitualmente veíamos, incluso antes en el sistema anterior, a veces los jueces mismos planteábamos, bueno, tengo dificultades con esta unidad por tal o cual cosa, y bueno, se decidía o se resolvía llevarlo desde otra investigación. Pongo un ejemplo de algo concreto que pasó. Cuando el doctor Vaz en Maldonado estaba investigando a una determinada red que aparecían elementos donde había vinculaciones de esa red con la policía local, me lo planteó a mí, yo se lo planteé al ministro Larrañaga y estuvimos de acuerdo en que esa investigación no la podía llevar adelante la policía de Maldonado, sino que tenía que llevarse desde una unidad especializada de Montevideo. Eso no está escrito en ningún lado, eso es un poco la extradición y la experiencia. En este caso particular, la verdad que no sé si eso sucedió o no sucedió. En principio, formalmente,
quien tiene la potestad de decidir eso es el ministro del Interior, que es el jefe de la policía. Eso nos llevaría a otro tema de un país donde no hay policía judicial o donde no hay una institución policía judicial, o no hay, que yo creo que hace un tiempo en un tuit publicaba, quién controla el controlador, quién investiga al investigador. Por ejemplo, hay países como Chile, donde usted tiene dos grandes instituciones policiales, Carabineros y Policía de Investigaciones. Entonces, eventualmente, si usted tiene que investigar a Carabineros, puede recurrir a investigaciones. Si tiene que investigar investigaciones, puede recurrir a Carabineros. Es decir, hay un control del control. Al haber una única Policía Nacional, con un único jerarca, bueno, eso de alguna manera tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, que estos, que no tenés a nadie con quien investigar a estos. Claro. Díaz, se nos está terminando el tiempo, pero yo quería preguntarle sobre un tuit que escribió, ha tenido intenso, saco lo de fútbol, saco los comentarios de fútbol. Pero los comentarios de fútbol son como de alguien hincha de la selección uruguaya, bueno, podríamos hacer un programa con que eso. se puede enojar. Está bien, pero a mí hay uno que me llamó la atención, del 30 de noviembre, dice: saber cuándo retirarse es de sabios, poder hacerlo implica coraje, hacerlo con la cabeza en alto significa dignidad. No es tan difícil, pero se necesita sabiduría, coraje y dignidad. ¿A quién hizo referencia? No, a nadie en particular, puede ser en muchos en general, pero a nadie en particular. Incluso es hasta una reflexión para mí mismo, ¿no? Porque vivimos en un país donde la gente no se retira. Alguien dijo una vez que los políticos en el Uruguay no se retiran, se mueren. Y uno ve en el mundo lo que pasa y en general después de un tiempo hay como una renovación o una rotación. Y yo veo una tendencia en todas las actividades, en absolutamente todas, a permanecer, a quedarse, a no retirarse. Una vez un familiar mío, hablando de una persona pública que siempre amenazaba que se iba a retirar y nunca se retiraba, medio en broma, medio en serio, dice: le voy a regalar un plano de la casa, porque ese hombre no debe saber volver a su casa y por eso no se retira. Un poco eso, ¿no? Bueno, saber cuándo. Hay un momento para todo. Yo, cuando me fui de la Fiscalía, más allá de que 6 meses después me tenía que ir igual, bueno, tomé la decisión. Es verdad que hay que tener un poco de coraje para hacerlo, porque hay que decir, bueno, tengo que desprenderme de todo esto. Por un lado hay una sensación de alivio, de sacarse la mochila, pero por otro lado hay una sensación de libertad. Bueno, y la dignidad de decir, hasta acá llego, me tengo que retirar. Es decir, pero no es tan difícil, requiere nada más que esas 3 pequeñas cosas. Lo que pasa es que esas 3 pequeñas cosas... muy críptico y bueno, está como ahí... No, a ver, hay quien me han preguntado de todo, si me refería a los jugadores de fútbol de la selección... No, yo lo vimos por lado político, por eso me preguntaba en este contexto. Pero en realidad es una reflexión que a mí me gustó, que no es mía, obviamente, la leí, y me gustó porque dije, bueno, está bueno esto de que también aprendamos a soltar. Y saber que hay... vivimos en un país que tiene un promedio de edad, creo que el 20% de la población tiene más de 65 años. Vivimos en un país demográficamente envejecido. Hablamos de jóvenes a los 35, 40 años. Vamos a dejarle también lugar a la gente joven y a creer en la gente joven, a la gente joven en serio, ¿no? De verdad. Jorge Díaz, un gusto, quedó corta, pero bueno, por lo menos de los principales temas. Un placer, yo me quedo tranquilo de que cumplí contigo, porque realmente hoy en la mañana me sentí muy mal, no sabía si podía llegar. Eso no lo sabe la gente, no dijimos nada. Bueno, era la fiesta de fin de año de mi hija Federica, entonces se me cruzaron y a eso obviamente no quería ni podía. Así que disculpas por los nervios en la interna, pero cumplimos. Muchas gracias. Gracias y bueno, buen fin de año. Bueno, gracias igualmente. Una brevísima pausa y ya venimos para el cierre.